Yo soy, eres Jesús de Nazaret, y aquí estás. Tu Espíritu está presente y nos dedicamos a Él y nos dedicamos a oír las palabras de tu boca. Señor, da tu palabra ahora a esta casa, que tu palabra descienda, que el poder de tus palabras se manifieste. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, y Señor, vivifica nuestro espíritu, vivifica nuestras entrañas. Estamos aquí esperando en ti pacientemente, como un hijo espera en su padre, que el padre hable. Como hijos e hijas, amados y amadas, oh Señor, te celebramos grandemente. Tu palabra es para nosotros la medicina para nuestro cuerpo, para nuestros huesos, para nuestra sangre. Tu palabra es lo que nos da sabiduría para tomar decisiones. Tu palabra es consejera, es consejero nuestro. Amamos tus palabras como amamos tu nombre. Habla a esta casa, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Y dé un gran saludo a su hermano a su lado. Celebre la presencia del gran yo soy. Yo soy el que soy, Jesús de Nazaret, en medio de nosotros. Y dígale a su hermano: bienvenido, bienvenida. Vamos a enviar a nuestros niños, vamos a mandar a nuestras hijas e hijos con sus maestras, por favor. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Amén. La fe llega por el oír, y este momento es de fe, es de oír la voz de Dios. Al abrir la Biblia, escucharemos la palabra del Dios vivo, el gran yo soy, el que dijo yo soy el que soy. Jesús de Nazaret es su nombre. Y Él nos va a llenar, nos va a edificar, nos va a exhortar. Y su palabra es como una lámpara que nos dirige. Es muy importante el oír atentamente, porque debes inclinarte para oír, inclinar tu corazón para oír. Así que vamos a recibir la palabra del Señor. Amén. Hemos venido desarrollando la vida de una jovencita a la que la Escritura solamente se refiere a ella como la muchacha de Israel. La muchacha de Israel. Se halla en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5. Recuerde que estamos en esta escuela de misiones y ahora nos ocupa el acercarnos a la vida de una muchachita, una mujercita muy joven, adolescente aún, para hallar en ella la vida espiritual que tuvo. No nos vamos a identificar con el género, ni su edad, ni sus costumbres, sino con el corazón que ella tuvo, las palabras que ella habló,
la actitud frente a las circunstancias y vamos a conocer quién la ayudó, quién estuvo con ella y quién se levantó contra ella. Todo ello es un panorama real, histórico, para darnos cuenta qué cosas hay en la vida y que la vida no es un asunto de algún ideal, sino es un asunto de fe. Poner la confianza en el gran yo soy, el Señor. Así que hay demasiado que saber de esta muchachita de Israel. Aquí habemos hombres y mujeres de una edad adulta, mayor, que en cantidad de años tenemos una distancia por delante de esta muchachita. Entonces, no querramos hacer de esta joven edad, no queramos verla como una adulta, no. Vamos a ser realistas, pero nos vamos a ir hasta el fondo de ella, para lograr identificarnos. Nosotros, los actuales, aunque estemos solteros, casados, viudos o divorciados, o seamos padres o abuelos, queremos conocer el lado espiritual de esta joven. Amén. Y de eso se ocupa esta escuela de misiones, recordándole el espíritu de esta escuela de misiones. Ser misionero o misionera es un asunto de crianza. Veamos pues, segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 1. Veamos. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, el rey de Siria, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a un país extranjero, Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, una enfermedad incurable. Veamos pues la presentación de Naamán. Parece que tiene buenas credenciales, excelentes méritos, valeroso en extremo, un hombre que sabe bien dirigir, capacidades de liderazgo, que es ya la cabeza del ejército, que es amigo íntimo del rey y que tiene el favor del rey. Y viene un punto interesante. Sucede que las victorias de este general fueron dadas por Jehová. Y aquí es donde la mención de la persona del Señor, o la mano de Él, la mano Jehová de los ejércitos, esa mano que da salvación, es la que llena esta historia. Desde un principio, el Señor está colaborando con un leproso. Desde un principio Él está allí, en una tierra extranjera, como que si lo extranjero
y lo enfermo, o tratándose de esta persona real llamada Naamán, le llamara la atención a Jehová. Una cosa extraña, como que si el Señor fue a Siria a tomar a Naamán como su instrumento personal, y por medio de Naamán Dios dio victorias, trajo salvación a Siria, y se deleitaba el Señor. Una cosa que era muy de él, era muy propia, deleitándose con un general leproso trayendo victorias. Y así se llama del lado humano. Del lado divino se llama salvación, porque era un manto de alegría, era una gran salvación a Siria. Y mientras las victorias se le reconocían a Naamán, este hombre se hacía más valeroso, más poderoso en extremo. Pero estaba allí un asunto en su carne, era leproso. Y el Señor, como que si Naamán estuviera consciente de la presencia de Jehová, y pudo ser, yo supongo, que Naamán decía: en esta siguiente batalla, al salir yo con mi ejército, si gano la victoria, el Señor me va a sanar. Como que batallando, usando la espada, usando su brazo, Naamán pudo haber vinculado o ligado su restauración o su sanidad. Y Dios le permitía la victoria, pero hasta allí llegaba el asunto. El resultado era victoria, pero no sanidad. De allí que hallamos que la mención de Jehová es importante. Dice la Escritura claramente: porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Entonces, Dios no estorbaba allí, en ese país extranjero. Tampoco Naamán era un estorbo para Dios. Era un asunto de equipo. Allí se lograba la victoria, y era una cosa de dos, Naamán y Jehová. Era un asunto de dos, Naamán y Jehová. En el versículo siguiente, el 2, la historia se vuelve como que desconocida en relación con el contexto, porque dice el versículo 2 que de Siria habían salido bandas armadas. Ahora vamos a leer en un compare de versiones, diversas versiones, para darnos una idea. ¿Qué es eso de bandas armadas? ¿Por qué? Porque soldado que se movía era por órdenes de Naamán. No era un asunto de guerra de guerrillas y que Naamán tuviera una guerra civil en el interior del país. Si este versículo 2 dice que bandas armadas eran soldados comandados por el general, entonces era un asunto bajo la autoridad de Naamán. Y esto pues parece desconectado con lo anterior, porque vamos a ver para qué, o en esa vez qué sucedió. En cierta ocasión los sirios que salían a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Vamos a leer otra versión. Los arameos, en una de sus expediciones guerrilleras, se habían traído de la tierra de Israel como cautiva a una jovencita que quedó al servicio de la esposa de Naamán.
A ver, vamos a estudiar esto. Sucede que, como dijimos, Jehová y Naamán, pero todo llegaba hasta victorias, no sanidad. Victorias, no sanidad. Como que nos quedamos a medias. Victoria, pero no sanidad. Estaba vuelto loco Naamán porque puras victorias, pero no sanidad. Y en una de esas salidas, donde él mandaba a patrullar otras fronteras, como le dije, no había soldado que no se moviera por órdenes del general. Sucede que sus bandas que él envió cautivaron a una muchachita y se la trajeron. Cosa interesante porque pareció que lo más importante que trajeron fue una muchachita. No se menciona de que trajeron ganado, cosechas, semillas, granos, costales, joyas, oro, plata, no, sino que el botín resultó en una adolescente. ¿Dónde la tomaron presa? Será en la casa, en el patio, en la escuela, en la tienda, en el templo, será en una fiesta, será dormida. ¿A cuántos hirieron, mataron, golpearon para desterrarla a ella? Historia para la imaginación. Y esto de mandar una patrulla no es un asunto de pedir permiso ni pedir perdón, es de usar la fuerza. Entonces quiero que le estoy platicando cómo es el panorama de aquello que está en líneas así, una detrás de otra. Llegaron, pum, paz. Pudo ser que esta muchachita llegó con moretones, con arañazos, con despeinada, si no es que cosas más atroces que no quiero mencionar. Pero fíjese bien, pareciera que el contexto de que Dios es el que estaba otorgando victorias, también estaba avalando estas desbandadas militares de merodeadores de parte de Naamán. Y aquí es donde necesitamos adentrarnos a la historia. Hay personas que pueden estar suponiendo que Dios está en contra de ellos. Quieren saber si sí o si no. Otras personas están suponiendo que Dios no está con ellos y les urge saber si está o no. Hay otras personas que suponen. ¿Por qué? ¿Por qué eso de suponer? Porque lo piensan. ¿De dónde están tomando eso? Pues de las circunstancias, de los fondos naturales que ven, que piensan que es una prueba y les urge saber si es una prueba. Así que estas circunstancias de esta muchachita están más vacilantes. No hay tiempo para decir de qué se trata, qué escojo, pensar si Dios está conmigo o no, si es una prueba o no. Pensar esto y lo otro, no hay tiempo. Llegó con moretones, rasguños, alguna heridita, despeinada, deschongada. No hay tiempo, no hubo tiempo. ¿Acaso Naamán le dijo a sus hombres: llévense un carruaje, suban a la princesa en el interior,
que no se les caigan ni que se les rompa un hueso. Díganle a sus padres que la devolveré. Díganle a sus padres que les dé su libro de diario donde yo pueda leer lo que ella quiera hacer cuando sea grande. Díganle a sus padres que solamente voy a hacer una película con ella, que me gustó. Supe de ella y me gustó. No, así no fueron las cosas. De esas veces que tú quieres saber quién está pensando en mí, que yo quiero ser algo para fulano de tal y por eso me trata así o me mete en estas circunstancias. Y ahí traemos la cabeza grande, pensando en diferentes nortes. Y de Siria habían salido bandas armadas, por supuesto por orden de Naamán. Y Dios, ahí está, el general, puras victorias, cero sanidad. Entonces, allí van otra vez las patrullas de Naamán y agarran por la fuerza a una muchacha de Israel y se la traen. Más versiones, por favor. En el versículo 2 dice: y Siria salieron solos ceñidos y cautivaron de tierra de Israel a una niñita pequeña y estaba a faz de la mujer de Naamán. Oiga, yo no me atrevía a llamarla niñita pequeña. Esto está más ríspido de lo que pensábamos. Esto está más inhumano de lo que creíamos. Una niñita pequeña. ¿Qué idea tiene un general de usarla? ¿Quién influye sobre el general? ¿La mujer? Porque le dijo nomás, quiero una criada de 10 años. Y el general, por cumplirle su gusto, mandó a 100 soldados y agarraron a una. Todo eso lo tienes que ver, todo eso lo tienes que ver. Agarraron a la que no sabía nada de los deseos de una extranjera, no estaba avisada, no soñaba con eso, no había escrito eso, no quería eso. Y más aún el golpe para los padres, de que ya le tenían ahorros para sus 15 años, tenían ya un plan para su primaria, secundaria, etcétera. De pronto lloraron el destierro de su hija. Se fue para otro lado, se la llevaron. Entonces era una niñita pequeña. Y hay una versión, o si seguimos leyendo más, y habían salido los arameos en bandas y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Hay una versión, ya la leímos, que dice: y la hicieron la criada. La hicieron la criada. De esas veces que secuestran a una persona, le vendan los ojos, la transportan, no tiene sentido de la orientación, no supo el camino, el rumbo, y de pronto la meten a una casa de seguridad y luego le dicen: aquí es tu cárcel, aquí vas a vivir. Y, o sea, es algo terrible, porque dice la historia que la hicieron criada. La hicieron criada. Naamán quedó contento, le dijo a su mujer: deseo cumplido, para que veas que lo que tú me pidas, yo te lo concedo.
para que veas que Dios me ayudó como lo ha hecho en mis anteriores victorias, y para que veas que esto no se trató de una mayor victoria, sino de algo que con 2 o 3 guaruras que tengo lo pudimos lograr. Así que, ¿qué más se te ofrece? ¿Quieres más niñas en tu casa? No, le dijo su esposa, con esta déjame probarla unos 10 años a ver cómo me sale. Ahí te encargo que la hagas a la costumbre de los sirios, que le enseñen la lengua, que le enseñen las costumbres, que le inculques la cultura religiosa y moral de nosotros. Sí, no te preocupes, esposo, yo le daré la escuela a esta muchachita, me la trajiste tiernita. Pareciera que la sacaron de la escuela de misiones del reino a la escuela de prisiones de Siria. Y vamos a ver cuál escuela se impuso. ¿Cuál escuela se impuso? Esto ya se convirtió en un asunto de torneo. Esto ya se convirtió en un asunto de cuando alumnos de una escuela visitan a otra escuela para probar talento, inteligencia, destrezas, habilidades, etc. Quiero que veas todo esto. Esto es parte de lo que ocurrió, y así es como debemos disfrutar las Escrituras, leerlas a la velocidad que el corazón puede imaginar. Es muy importante hacerlo así, a la velocidad como el corazón puede imaginar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pasaron los días en esa casa de Naamán. Esta niña pequeña no tuvo comunicación de ninguna forma con sus padres, pero con su Dios sí. Andamos vueltos locos porque no logramos hablar con una persona y se nos olvida que hablar con nuestro Padre Celestial es primero. Cuando tú discutas tus asuntos de tu corazón con el Espíritu Santo, será suficiente que discutirlos con cualquier persona sobre la tierra. Así que esta muchachita abrió su corazón al Señor pensando, ¿la escuela me trajo aquí o yo me traje a la escuela? ¿Ves? Es un asunto de perspectivas. ¿Cómo andamos hablando de nosotros mismos? Decimos esto: no me ubico, ando en búsqueda, quiero hallarme, realmente necesito sanidad, un relax, que alguien me hable. Pareciera que nos hemos desarrollado junto con la tecnología, porque pedimos muchas cosas. Pero ve a esa muchachita, pensando, ¿me trajo la escuela del reino aquí o yo me traje a la escuela? Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.
Bueno, para ver el cuadro, el gran cuadro, debemos saber que Dios llegó primero que ella. Ahí está la luz en el fondo del túnel. Allí está el fondo de la situación. Dios había llegado antes que ella. ¿Ves? Entonces, la hicieron la esclava. La hicieron. Ahora, hoy hubo feria del empleo en Puerto Vallarta. Fíjese usted, más de 2,000 vacantes, de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde. Por ahí recomendé a alguien que fuera. Pero vea, a esta muchachita no tuvo tiempo de llenar solicitud de empleo, nada. Es decir, diría usted, ojalá que así hallara trabajo, o sea, que me roben, que me roben así. Bien por ella, que me hagan algo, que me hagan criada aunque sea de alguien, pero ojalá que así fuera tan fácil hallar trabajo. Pues así es de fácil si usted está en esa escuela. Esa escuela exporta a su alumnado y muy caro. Le cuesta la manutención al reino donde lleguen. Entonces, ahí está esta muchachita trapeando, lavando ajeno, cepillándole el pelo a la esposa, preparándole sus alimentos, la última que se duerme, la primera que se levanta. ¿Acaso usted se preguntaría, yo haría todo eso si fuera la empleada de ese lugar? Inténtelo sin ser, a ver si está preparada para eso. Es que uno tiene que ser de esa escuela. Todo esto es escuela. La escritura es escuela, es instrucción básica para la vida. Y entonces, sí aprendió a hacer cosas, muchas cosas aprendió esta niñita. Allí llegó a la pubertad y allí se desarrolló y allí se ponía cada vez más guapa, más bella, más fuerte, porque era un asunto de estar esclavizada a un servicio y así que tenía mentalidad para su oficio, tenía habilidades para su oficio y todo, pero también hizo de su competencia el asunto de la sanidad de su Señor. Entonces tenía 2 trabajos. Uno era para su cuerpo, otro era para su espíritu. Para su cuerpo era servir a la señora, para su espíritu era cómo sanar a su Señor. Todo esto es escuela. Vea todo lo que hay en ella, todo lo que hay en su espíritu. Y ahí está, sirviendo esta muchachita. Viene el día jueves, viernes y sábado, 1, 2 y 3 de noviembre, nuestra conferencia internacional del Ministerio de Maestros y Maestras de Niños. Este caso que estoy tratando hoy es para que se dé cuenta que Dios también usa a los niños.
a las niñas. Aquí está una niña y la está usando por encima de nuestra imaginación, en una manera que dice uno: saliste con la tuya, me la quitaste. Así diría el Padre, y así tienen ganas de decir ustedes. Pues así van a decir, porque de esto se trata, de que Dios intervenga y use a los niños y a las niñas. Y para esto estamos preparados, porque estamos tratando este asunto. Y entonces, ahí estaba esta muchachita, y en un día de ocupación, allí en la recámara de la señora, en un momento de paz donde ella dominaba la conversación, le dijo a su ama, a la señora de Naamán, y sigue así la lectura del siguiente versículo, el 3. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Vámonos a las diferentes versiones, porque hay momentos que ella mencionó y que los vamos a hallar en las diferentes versiones. Un día la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Otra versión. Y ella dijo a su señora: si mi señor se presentara a un profeta que hay en Samaria, él lo curaría de su lepra. La siguiente, dijo ella a su señora: si mi señor pudiera presentarse al profeta que hay en Samaria, pues le curaría de su lepra. Dijo ella a su señora: si mi señor pudiera presentarse al profeta que hay en Samaria, pues le curaría de su lepra. Estoy buscando una versión que dice inmediatamente. Porque hoy no traje la versión Peshitta, pero ahí dice instantáneamente. Fíjese bien, vamos a analizar las palabras que pusieron una fotografía resultante en la cabeza de la señora acerca de su esposo. ¿Sabe usted poner fotografías con palabras? ¿Sabe usted poner fotografías verbalmente? Esta niñita pequeña sabía hacerlo. Oye, pero la trajeron sin nada. No se trajo sus memorias, su álbum fotográfico, no se trajo su libro de autógrafos del profeta, de sus padres, de su maestro, de su pastor, de sus amigos de clase. No se trajo nada. No se trajo nada. Llegó pobre. Llegó pobre. Pobre el que no la oiga. Ese se queda pobre. Pobre el que no la entienda. Ese sí se va a quedar pobre. Dios. Pues claro. El valor de esa muchacha estaba en su espíritu. Y ahora sí puso a temblar esa casa. Hoy, que pobre el que no la oiga, y pobre el que no la entienda, y pobre el que no la obedezca. Puso en jaque al generalísimo
de Siria. Y se corrió la voz de lo que esa muchacha de Israel dijo. ¿Sabe usted poner fotografías del reino de Dios en otros? ¿Sabe usted hacerlo con palabras? ¿Sabe usted? De eso se trata esta escuela. ¿Sabe usted hablar de la fama que tiene Dios? ¿Sabe usted hablar de la fama que tienen los enviados del Señor? ¿Sabe usted? ¿Sabe usted pensar en grande y depositar en las personas que tienen la unción del Señor una tarea de fe para llamar a alguien y decirle, cree solamente? ¿Sabe usted dirigir a otros hacia la persona que es su autoridad, en lugar de atraer a todos hacia usted? ¿Sabe usted hacer eso? ¿Lo tiene pensado? ¿Está diagramado? ¿Es un programa en su espíritu? ¿Tiene usted esos códigos de cómo hacerlo, cuándo hacerlo? ¿Sabe usted? ¿Está eso en su imaginación, en su mente? Pues esta muchachita pequeña sabía, lo tenía, sabía cómo traerle fama al Dios de Israel. Préstame la Biblia, Gracias. Ahora sí me trajeron la pechita. Dice, versículo 3, ella dijo a su señora, qué bien le iría a mi señor si acudiera al profeta que está en Samaria. De inmediato lo sanaría de su lepra. ¿De dónde sacó lo inmediato? ¿De dónde? ¿Quién le dijo que las cosas en el reino de Dios se solucionan de inmediato? ¿Quién le dijo? ¿Por qué hablas así de perdón y amistad? ¿Por qué hablas así de tu pastor o de Dios o del reino? Tienes que esperar el momento. ¿Por qué tú te atrabancas y dices de inmediato, como si fueras el dueño de la iglesia? ¿Por qué dijo esta muchacha de inmediato? ¿De dónde lo sacó? ¿Por qué no se ciñó esa muchacha pequeña al sistema del mundo que enseñan en las universidades, que enseñan en los colegios, que enseñan en los grupos de multinivel, en las oficinas, donde todo es por jerarquía o por precio, valor, costo, beneficio, donde según quién seas tú es tu turno? ¿Por qué habló así de Dios? Que como que Él está esperando que Naamán vaya para que de inmediato ocurra la sanidad. ¿Por qué? ¿Por qué nos da miedo presentar así a Dios y a su reino y a su palabra y a sus enviados, comenzando por los pastores? Esta muchachita pequeña, históricamente como personaje de la Biblia, es un ícono de alguien que desde la niñez supo promocionar a Dios y a su reino. Y solamente está en un versículo de la Biblia todo lo que ella dijo, que de ella se escribió.
Y nos estamos sujetando a eso. Pero yo le estoy ampliando el tema porque esa es la especialidad de la casa. Aquí está la unción del Señor y eso está fluyendo. Pues esta muchachita pequeña sabía hacerlo. Hoy consideramos y le tomamos parecer a extraños para asuntos del reino, donde queremos oír si se puede o no, si es factible o no, y el qué dirán sí importa. Pero el día que tú sepas poner en jaque al reino de las tinieblas, vas a saber cómo se deben hacer las cosas. Cómo se deben hacer las cosas, cómo se debe decir. Recuerda que te dije, ella tenía 2 trabajos, uno físico y otro espiritual. ¿Qué nos absorbe hoy en día a nosotros los bigotones, grandotes, así? El trabajo físico. El trabajo físico. Que la gente se cure con su propio dinero. Que la gente se sane con esto y con lo otro. El trabajo físico, yo no puedo desatender. Pero ¿cómo es que esta muchachita, niña pequeña, supo obrar espiritualmente sobre un caso de enfermedad que no tiene nada que ver con aspectos de esfuerzos físicos? Y esa tarea espiritual que ella hizo no interrumpió sus esfuerzos físicos. ¿Cómo le hizo? Y ahí estaba la mujer de Naamán y el rey diciendo: oye, ¿me estás diciendo toda la verdad o estás omitiendo partes de sus palabras? ¿Cómo? Omitiendo partes como qué. ¿No dijo ella que si le doy a ella 2,000 pesos más 2,000 pesos al profeta? No, es que no dijo ella valores, ni precios, ni costos, ni gastos. Simplemente que vaya Naamán a ver al profeta. Ser sano no cuesta dinero, no cuesta dinero, cuesta obedecer. Eso es lo que cuesta, obedecer. Obedecer, sí, obedecer a una muchachita. Es que, ¿cómo puede ser? Sí, si la obedeces, entonces llegas hasta las consecuencias deseadas. Si no la obedeces, te quedas como estás. Y entonces, entrando Naamán a su señor, el rey, versículo 4, le relató diciendo: así y así y así y asá ha dicho una muchacha, niña pequeña, que es de la tierra de Israel, que porque se me antojó que mi esposa tuviera criadita, y pues fue un asunto de ir y hacerle el favor, y le traje el mandado. Y no me costó nada ser la criada de mi esposa, no, ¿cómo crees? Aquí es un asunto de tablazos, pero no le di ninguno. Tenía un espíritu, si vieras, no ha ocupado ningún castigo, no ha ocupado nada. Ella me salió buena para obedecer.
Ahora falta ver si nosotros salimos buenos para obedecerle a ella. Esta muchacha se trajo la escuela a esa casa. Cuando nosotros le pedimos a Dios, mándame, guíame, queremos también añadirle cómo, por dónde, con quién, a qué horas, cuándo. Como que las maneras de Dios nos asustan con solo leer las que son y están en la Biblia. Dije, no, pues es que está claro. Entonces, pareciera, como lo mencioné anteriormente, que hemos evolucionado a la par de la tecnología y ahora somos de espíritus más sofisticados. Y Dios nos va a sacar un susto. Él nos va a decir, yo no he cambiado. Yo no he cambiado. Yo no cambio. Así que no me encajones. No me encajones en un año, en una edad, en un adelanto. Nada, ni siquiera te imagines tú las circunstancias. Mis pensamientos son más altos que los tuyos y mis caminos más altos que los tuyos. Y entonces leemos que así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Asiria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, Naamán, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Y pasó ese capital a la tierra de Israel. Pareció que la muchacha dio más órdenes. Hagan una transferencia bancaria de Siria a Israel. No, pero para que veas nomás lo que sucede por añadidura cuando una hija o un hijo promociona a su Padre Celestial. Esto se cuenta en miles y miles y miles de pesos. Y entonces salió Naamán con sus soldados y con cartas, se las llevaron al rey de Israel. El rey de Israel gritó y dijo, yo soy Dios, que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de lepra. Esto no era para usted, oh rey, era para Eliseo. Y se rasga los vestidos el rey. Eliseo se da cuenta y les dice, era mi dirección, no la del palacio. Entonces el versículo 8 dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Y Eliseo no salió a recibirle, no, mandó a un criado a decirle una instrucción, la de lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Ahí está hablando el maestro como la alumna o la alumna como el maestro. Es la misma escuela, es la misma escuela. El asunto es hablar así, como Dios habla. Y sabe, Naamán se enojó porque no quería ir a esos ríos lodosos, caudalosos de Israel. Decía que no, en otro río. Pero
ya estaba dada la orden de que el río Jordán iba a funcionar para sanidad. Los demás no, nomás ese. Así hablan los alumnos. Y entonces, la mano quería y sus soldados le dijeron, o le llevamos o le llevamos. Así que se lo llevaron ahí a duras penas y comenzó el conteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y salió una piel blanca como la de bebé, pero ya limpia. Limpia. Versículo 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Saliendo el general del agua, pensó en una sola persona nomás. Atínele quién. La niña pequeña de Israel. A partir de ese día y de ese instante se dio cuenta quién estaba en la casa. Y a partir de ese día le hizo caso toda la vida. A partir de ese día ella pasó a un lugar de honor en esa casa. Lo primero que le dijo a su mujer es: mujer, no tienes una idea de quién es esta niña. Ahora que me ayude a mí. Ya terminó su periodo contigo, ahora que me ayude a mí. Y de allí es historia lo demás. Amén. Esta es la historia de cómo Dios usó a una de sus hijas pequeñas. Amén. Dale un gran aplauso al Señor. Hemos terminado. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. He aquí la historia de una alumna de la escuela de misiones que le permitieron la entrada desde muy pequeña, y desde muy pequeña hizo la diferencia. Amén. Démosle gracias al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, por haber ordenado tu voz sobre esta casa, por haber hablado en ese tono, por haber soplado así tus palabras. Te damos gracias. Gracias, porque has levantado en nosotros aquello que estaba caído. Tu palabra ha erradicado la duda, el temor y el miedo, y has establecido la verdad en nuestro espíritu. Y te damos gracias por dirigirnos a través de esta historia muy corta en información, pero llena de revelación. Y te damos gracias por esta casa de adoración, casa de misioneros y misioneras en crianza, porque nos has abierto los ojos y has destapado nuestros oídos y nos has presentado esta verdad para andar en ella, en el nombre de Jesús. Y pasamos, Señor, a un momento de adoración que es parte de nuestro servicio, recordando la vez cuando tú te sentaste frente al lugar de las ofrendas y viste pasar a la gente y cómo echaban sus dineros. Y viste allí el corazón de una viuda pobre, que a lo que dio le puso el más valioso significado.
y dijiste, ella echó más que todos. Porque no solamente es dar cantidades, sino de dónde tomamos el dinero, porque de allí tomamos también el significado. Y hoy vamos a diezmar y a ofrendar. Y esto es algo bíblico, no tiene nada de religiosidad y es algo espiritual. Y tú en este momento reprendes al devorador, como tú lo has dicho, y lo podemos repetir. Así que vamos a declarar la escritura en Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre